La reforma de 1994 es sin duda uno de los hechos más trascendentes de las últimas décadas en el sistema jurídico-político argentino. La cantidad de material que se ha escrito sobre el tema y que se viene desarrollando hasta la actualidad, fundamentalmente en este año que estamos cumpliendo 30 años de esa reforma constitucional, es significativa. Ha sido muy trascendente por varias cuestiones, pero fundamentalmente porque ha sido una reforma que se ha basado en un acuerdo político que no dejó de tener en su momento cuestionamientos, pero que sin duda tuvo como base el poder salir de la oscuridad de los sucesivos golpes militares y dictaduras genocidas que tuvimos en la Argentina. Ese sin duda es su mayor valor. Hoy, a 41 años del recupero de la democracia, podemos decir que esta reforma constitucional ha venido a fortalecer el sistema jurídico político argentino. El interés de reformar la norma fundamental y ponerla al servicio de nuevas necesidades. El acuerdo político entre el presidente en funciones y quien lo precedía en el cargo fue conocido popularmente como Pacto de Olivos y se expresó en el núcleo de coincidencias básicas. El núcleo de coincidencias básicas se llamó una serie de reformas que le interesaban tanto a Menem como a Alfonsín y que se tenían que votar en bloque, es decir, todas por sí o todas por no en la futura convención constituyente. Eran temas que interesaban a ambos partidos y por eso los dos partidos mayoritarios se pudieron poner de acuerdo tanto para alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso para dictar la ley de la reforma, la ley 24.309, e instalar meses después en Santa Fe y Paraná la Convención Constituyente. Lo primero que incluía ese núcleo de coincidencias básicas era la posibilidad de la reelección presidencial en forma continuada, acortando el mandato del presidente a 4 años y eliminando el colegio electoral, es decir, la reforma indirecta, es decir, la elección indirecta del presidente. Otras cuestiones importantes que incluía esa reforma constitucional era introducir la figura de un jefe de gabinete para atenuar el presidencialismo y reglamentar también los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, todas facultades presidenciales que, si bien habían sido de práctica durante los años posteriores a la recuperación democrática, no estaban constitucionalmente delimitados. Esa era una forma que entendía Alfonsín de que el Poder Ejecutivo podía tener ciertas cláusulas de contención o diques de contención para, digamos, que no sea ejercido de forma absoluta. Incluyó también la reforma al requisito de que el presidente debía participar de la religión católica apostólica romana y, entre otras cuestiones institucionales, se amplió a 3 el número de senadores por provincia y su elección se hizo en forma directa, también acortando su mandato a 6 años y no a los 9 que originalmente se encontraban en la Constitución histórica. Otra de las reformas importantes fue la creación del Consejo de la Magistratura, que iba a intervenir en la elección de postulantes para jueces federales y a su vez en su remoción. Esos eran temas centrales, también la elección directa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad que esa ciudad se dictara su propia constitución. Sin duda también una de las cuestiones centrales de esta reforma es la introducción de nuevos derechos y garantías.
El artículo 36, con su defensa del orden democrático, votado unánimemente por toda la Convención. Luego la introducción de los derechos políticos, la introducción de elementos de democracia semidirecta como consulta popular vinculante e iniciativa popular de leyes, y también la introducción de los derechos de tercera generación, derecho al medio ambiente sano, derecho de los consumidores y finalmente lo que es central y muy importante, la introducción o la constitucionalización de las garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales que habían sido creación pretoriana en algunos casos de la Corte, como el amparo, pero que acá toman una nueva dimensión y se proyectan para el futuro. Tanto el amparo como el habeas corpus y el habeas data, y sin duda una de las cuestiones principales o centrales a 30 años vista de la reforma, que es haber dotado de diferentes tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional, con lo cual pasan a integrar nuestro bloque de constitucionalidad y deben ser tenidos en cuenta para la interpretación de los derechos constitucionales que ya tenemos incorporados. El 22 de agosto de 1994, en el Palacio de San José de Flores de Entre Ríos, se juró finalmente esta reforma constitucional, que es muy trascendente para Argentina y que denota un cambio fundamental de nuestro rumbo histórico-político a partir de las últimas dictaduras militares. En definitiva, a partir de 1994, nuestro país tiene una constitución adecuada a los tiempos modernos, de vanguardia en cuanto a derechos y garantías, y fundamentalmente con la conciencia de que la vida democrática y los derechos humanos nunca más pueden abandonar nuestro sistema político.